La neta, nunca pensé que mi boca terminaría donde ninguna esposa debería ponerla. Y no fue con mi marido, fue con otros hombres. Todo con su bendición. Lo que empezó como un sacrificio por mi familia me dejó una marca que hasta hoy me quema el alma. Pero la historia es mucho más oscura y torcida de lo que imaginan. Hoy les abro mi corazón para que entiendan cómo una necesidad se convirtió en mi infierno personal y por qué, al final, me negué a seguir siendo mercancía. Si la historia de Olivia te toca, quédate hasta el final y suscríbete para no perderte las verdades que nadie se atreve a contar. Ustedes no saben la frustración que es vivir con el alma gritando y nadie te escucha. Yo tenía apenas 30 años cuando todo este martirio empezó. 30 años y 4 chamacos que cuidar, 4 vidas que dependían de mí y de un hombre, Gonzalo, que se suponía era mi pilar, pero que en realidad me había convertido en su sombra. Yo era Olivia, la esposa de Gonzalo, la madre de sus hijos, la que limpiaba la casa y cocinaba. Y ya parecía que para él no era nada más. Crecí en Guadalajara, en un barrio donde las mujeres se criaban con la idea de que su principal deber era el silencio. La mujer buena aguanta, la mujer buena no contradice, la mujer buena obedece. Eso me lo decía mi madre una y otra vez. Y yo, tonta, me lo creí a pie juntillas. Crecí con esa idea arraigada de que mi voz solo servía para cantar nanas o para decir sí, mi amor. Pero por dentro mi alma ya empezaba a arder. Imagínense, ustedes, una mujer de 30, con la piel todavía firme, con el cuerpo caliente, con ganas locas de sentir que aún era deseada. Yo pasaba frente a Gonzalo con un vestido que me apretaba las curvas, con el pelo recién lavado y suelto, con el olor a jabón y el sudor de la cocina todavía en mí, y él solo miraba la cuenta de la luz, el recibo del agua a la carta del banco antada, como si yo fuera parte del mobiliario, otra cosa más de la casa que generaba gastos. Yo pensaba, ¿será posible que ya ni para provocar a mi propio marido sirvo? Y les juro que eso duele, duele hasta el alma, porque una cosa es ser madre, una cosa es ser ama de casa, pero otra muy diferente es dejar de ser mujer, dejar de sentir el fuego, la pasión que todavía te corre por las venas. Las deudas, ay, las deudas, ay, las deudas eran como arañas que tejían su tela alrededor de nuestra casa, apretándonos cada vez más fuerte. Llegaban cobradores a la puerta, cartas con amenazas, llamadas que te helaban la sangre. Gonzalo, siempre con su misma canción, tan tranquila, mi amor, yo lo resuelvo, yo voy a arreglarlo. ¿Resolver qué? Si lo único que resolvía era seguir endeudándonos. Y yo, ahí, con la panza apretada por los nervios, con la mente vuelta a un remolino de preocupaciones, pero al mismo tiempo con un cuerpo que rogaba por una caricia, por un roce, por un beso que nunca llegaba. Era como si hubiera 2 Olivias conviviendo dentro de mí, una que limpiaba, cocinaba, obedecía, sonreía por costumbre, y otra, escondida en los rincones más oscuros de mi ser, que todavía anhelaba sentir placer, que aún soñaba con un beso largo, con una mano fuerte, recorriéndome la piel. Una Olivia que se decía a sí misma, soy feliz, tengo marido, hijos, techo, comida, ¿qué más puedo pedir? Pero esa era la mentira más grande que me contaba Anne, porque cuando me miraba al espejo por las noches, cansada, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor de la cocina, sentía que seguía siendo mujer. Y por más que intentaba enterrarlo, ese deseo me respiraba en la nuca. No era un pecado, no era una falta. Era mi cuerpo reclamando lo que me estaban robando la atención. Amor en ganas me estaba desvaneciendo frente a sus ojos, y lo peor, frente a los míos. Cada deuda que llegaba, cada silencio en la cama, cada noche sin ser tocada, cada una de esas cosas me empujaba un poquito más hacia un lugar oscuro. Y digo oscuro porque fue ahí donde una parte de mí murió, donde la Olivia que creía en el amor de cuento de hadas se desvaneció, pero también fue ahí donde despertó otra Olivia, una que nunca imaginé que existiera, una Olivia dispuesta a todo. Las deudas eran como un cáncer
que nos estaba consumiendo. Me despertaba con un nudo en la garganta y me acostaba con el miedo de que al día siguiente ya no tendríamos nada. Y Gonzalo, siempre con la misma letanía. Yo lo resuelvo. ¿Y qué resolvía? Nada, solo llegaban más papeles amarillos, más cartas de cobranza, más amenazas de corte de luz. Recuerdo una vez que mis hijos se quedaron sin leche porque, de plano, no había ni un pinche peso ni yo con el coraje atorado aquí, en la garganta, porque ¿de qué carajo servía tener un marido si al final una tenía que cargar sola con toda la angustia, con todo el peso de la casa? Yo veía a Gonzalo llegar del trabajo, cansado, sudado, con ese olor a calle que traen los hombres que se matan trabajando. Y sí, lo entendía. Entendía que trabajaba mucho, que se esforzaba, pero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Pero lo que más me dolía, lo que me taladraba el alma, era su manera de mirarme, como si yo fuera nada más la madre de sus hijos, la que cocinaba, la que limpa, la que tiene que callar. ¿Será que ya ni siquiera me ve como mujer? Ni siquiera cuando paso cerca de él y mi cuerpo, sin quererlo, pide aunque sea una caricia, un roce. Porque sí, las deudas ahogan, te aprietan el cuello, pero el deseo también ahoga cuando se acumula, cuando se reprime, cuando se ignora por completo. Esos pendientes, esas cuentas, eran como fantasmas que se aparecían cada semana en la mesa de la cocina. Y yo, con el corazón apretado, veía como mis amigas del barrio, por lo menos, podían darse el lujo de presumir un vestido nuevo o de ir de paseo un domingo. Yo no. Yo tenía que inventar sonrisas para mis hijos, decirles que todo estaba bien, que ya iba a pasar, cuando por dentro sentía que me estaba desmoronando. Y en la cama, el silencio en un silencio que pesaba más que 1000 palabras, ni un beso, ni un abrazo, ni siquiera una mirada que me hiciera sentir que todavía existía para él. Sentía que me estaba volviendo invisible, una figura desdibujada en mi propia vida. Y mientras más invisible me volvía para Gonzalo, más presente se hacía dentro de mí esa sensación de vacío, de hambre. Hambre de dinero, sí, claro que sí, porque hacía falta hasta para comer, pero también hambre de sentirme viva, de sentir que todavía había sangre caliente corriendo en mis venas, que mi cuerpo no era solo una máquina de dar a luz y limpiar. A veces, y me avergüenzo de decirlo, hasta pensaba cosas prohibidas. Se me venían a la mente imágenes de cómo sería estar con otro hombre, con alguien que de verdad me mirara, que me viera con deseo, que me hiciera sentir. Y luego me odiaba por pensar así, por ser tan mala esposa, tan mala mujer. Pero las deudas no esperaban a que yo dejara de sentirme culpable. Los cobradores no perdonaban mis complejos morales, y yo, en ese callejón sin salida, ya no sabía si llorar o gritar, si rendirme o luchar. Solo sabía una cosa, ansí seguíamos así. Algo iba a romperse y cuando se rompe una mujer, créanme, se rompe todo lo que está a su alrededor. Se rompe el hogar, se rompen los hijos, se rompe el futuro. Estaba llegando a mi límite, a ese punto de no retorno, donde la dignidad empieza a pesarte más que el miedo. Y estaba a punto de descubrir que mi marido tenía una idea muy diferente de cómo resolver las cosas. Una idea que me marcaría para siempre. Una idea que yo aún no sabía si iba a ser capaz de aceptar, pero la desesperación, la invisible prisión de la pobreza y la negación de mi propio cuerpo ya estaban haciendo su trabajo. Mi alma estaba a punto de quebrar. Y fue en medio de todo ese desmadre de cuentas impagadas, de recibos que nos comían vivos y de una angustia que ya no me dejaba ni respirar, que Gonzalo soltó la bomba. No fue en un momento de calma, no fue una tarde cualquiera, sentados en la sala, yo con la pila de amenazas de corte en las manos, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Y él estaba ahí, como sin nada, con esa voz seria que a veces usaba para dar las peores noticias. Me miró fijo y me dijo: «Al Olivia, vas a tener que trabajar». Yo me reí.
saben, una risa llena de coraje, de frustración y puro veneno. ¿Trabajar de qué, Gonzalo? Le solté con la voz quebrada. Tú sabes que yo no sé hacer otra cosa que limpiar tu casa, cuidar a tus hijos y, si acaso, remendarte un calcetín. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Ponerme a barrer calles, vender chicles en la esquina? Ni eso sé hacer bien para que nos alcance. Él no parpadeó, me miró con esa mirada de hielo que a veces ponía cuando quería hacerme sentir pequeña e insignificante. Y fue entonces que soltó esas palabras, las que todavía hoy, después de años, me arden hasta el tuétano del alma. Entonces, vende lo que tienes de más rico. Se los juro, gente. Sentí como si me hubieran cacheteado con la mano abierta. Me quedé helada, muda, con el corazón dándome martillazos en el pecho. Por un segundo, uno muy breve, pensé que era una de sus bromas de mal gusto, de esas que él creía graciosas, pero que a mí me hacían un hoyo en el estómago. Pero no, no era broma. Lo vi en sus ojos, en la forma en que apretaba los labios. Hablaba en serio, completamente en serio. Mira, continuó, como si estuviera negociando el precio de 1 kilo de tortillas. Una noche, solo una noche con otro hombre, y resolvemos todo. Nadie tiene que saberlo. Nadie se va a enterar. Una noche, solo una noche. Y lo peor no fue la propuesta en sí, no fue la calma con la que lo dijo, como si estuviera hablando de vender un mueble viejo, un coche chatarra, una pieza de ropa que ya no me quedaba, como si mi cuerpo fuera un artículo más del inventario, algo que podía sacarse al mercado, usarse y luego volver a guardar por dentro. La sangre me hervía. Sentía una mezcla explosiva de coraje, de rabia, de una vergüenza tan profunda que quería que la tierra me tragara, quería levantarme y darle una bofetada, gritarle hasta que se le reventaran los tímpanos. Pero mi cuerpo, ese maldito cuerpo que él ya no veía, se quedó paralizado. Y aquí viene lo más cabrón, lo que me sigue atormentando. No les voy a mentir. En medio de todo ese horror, sentí un calor raro, un cosquilleo, un estremecimiento que no sabía de dónde venía. La forma en que lo dijo, ese es solo una noche. Ese nadie tiene que saber. Esa promesa de que se acabarían las amenazas, los miedos, las deudas, me hizo pensar, ¿y si fuera la única salida? ¿Y si esta era la única forma de salvar a mis hijos de la calle, de la pobreza que nos ahogaba? En ese mismo instante me odié con todas mis fuerzas por siquiera haber considerado una aberración así, pero la semilla ya estaba plantada en mi mente, podrida y venenosa, pero plantada al fin. Me levanté de golpe, tan rápido que la silla se tambaleó. —¡Estás loco, Gonzalo! —le grité, con la voz ronca de la rabia contenida. —¿Cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre proponerme una cosa así? ¿Acaso no soy tu esposa, la madre de tus hijos? Quería verlo arrepentido, quería que se retractara, que me dijera que todo era una pesadilla. Pero él solo me miraba con la misma seriedad terca, con esa expresión de hombre que ya tomó una decisión y no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión. Es la única forma, Olivia repitió, con una frialdad que me heló el alma. Es la única manera de salir de esto. ¿O qué prefieres? ¿Que nos quiten la casa? ¿Que los niños pasen hambre de verdad? ¿Que se queden sin techo por tu orgullo de mujer? Cada una de esas palabras fue un puñal directo a mi pecho. Y yo, con el corazón encogido, sin aire, sin respuestas, porque aunque doliera hasta el tuétano escucharlo, algo muy en el fondo de mí sabía que tal vez, solo tal vez, tenía razón. Esa noche, gente, me acosté a su lado, pero no dormí. ¿Dormir? ¿Cómo iba a poder dormir después de eso? Me daba vueltas y vueltas en la cama, mirando el techo oscuro, sintiendo el vacío a mi lado. Él roncaba, tranquilo, en paz, como si no hubiera soltado la bomba más grande de mi vida unas horas antes. Y yo pensaba, ¿cómo puede estar tan tranquilo, tan en paz, después de ofrecerme como si yo fuera más barata que una moneda? ¿Y por qué mi cuerpo, en lugar de congelarse de rabia, sentía
ese cosquilleo extraño en el vientre? Era una sensación perversa, contradictoria, pero real. Fue en esa noche en vela cuando supe que la peor guerra no era contra los cobradores, ni contra la miseria. Era, dentro de mí misma, a una guerra contra mis principios, contra mi dignidad, contra la imagen que tenía de mí como mujer. De verdad, esa noche no pude pegar ojo. Me quedaba mirando la oscuridad, dándole vueltas a cada palabra que Gonzalo me había soltado. Me ardía un coraje, porque yo me decía, ¿cómo puede pedirme algo así? ¿Acaso no soy su esposa, la madre de sus 4 hijos? Pero luego, cuando cerraba los ojos, se me venían imágenes que no quería tener, pensamientos de otros hombres, de la idea de usar mi cuerpo no por placer, no por amor, sino como una pinche moneda de cambio, y eso me daba asco. Sí, me daba asco de mí misma, por solo imaginarlo, pero al mismo tiempo ese asco venía acompañado de un cosquilleo que me aterrorizaba aceptar. Era una pelea brutal dentro de mi cabeza. Una parte de mí, la que se sentía mujer de respeto, la que había crecido con la moral de mi madre, gritaba, jamás, Olivia, jamás te vas a rebajar a eso. Tu dignidad vale más que cualquier deuda. Pero la otra parte, la que sentía el hambre de los niños, la amenaza de que nos quitaran el techo, el miedo al corte de luz, me susurraba. ¿Y si es la única salida? ¿Y si un rato de humillación salva a todos? ¿Y si este sacrificio nos saca de este infierno? Me levanté de la cama, arrastrando los pies hasta el espejo del pasillo. La luz de la luna apenas iluminaba mi reflejo. Me miré y no me reconocí. La cara cansada, los ojos hinchados por las lágrimas y la falta de sueño, una sombra de lo que alguna vez fui. Y me pregunté en voz baja, casi en un susurro, ¿quién eres, Olivia? ¿Eres una mujer digna que lo perderá todo por sus principios? ¿O eres una mujer dispuesta a hacer lo que sea, por mantener esta casa en pie, por mantener a tus hijos seguros? Y me odié, con una furia silenciosa, por no tener una respuesta clara. La frase de Gonzalo, es solo una vez. Nadie va a saber. Seguía dando vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Y yo pensaba, ¿y si de verdad nadie supiera? ¿Y si quedara enterrado entre él y yo, entre las 4 paredes de esta casa, sería tan grave? Porque al final ya sentía que no era dueña ni de mi cuerpo ni de mi vida. Las deudas ya me habían quitado esa libertad. Gonzalo ya me había despojado de mi identidad como mujer. ¿Qué más quedaba por perder? Fue ahí, en esa madrugada solitaria frente al espejo, que entendí algo que me heló la sangre hasta los huesos. Cuando una mujer empieza a justificar lo que juró que nunca haría, lo que le juró a su propia conciencia, a su madre, a Dios, es porque ya está medio camino de hacerlo. Ya no hay vuelta atrás, la puerta del infierno personal ya está entreabierta, y solo falta un pequeño empujón para cruzarla del todo. Y yo, esa noche, sentía que ese empujón ya no venía de afuera, sino de adentro, de esa Olivia que despertó en la oscuridad, dispuesta a todo, incluso a perderse a sí misma, con tal de que sus hijos tuvieran un plato de comida en la mesa. La decisión, aunque no pronunciada, ya estaba tomando forma en el rincón más oscuro de mi alma. El sacrificio ya no era una opción, era la única salida. Yo juré que sería una sola vez. Me lo juré a mí misma, a mis hijos, al cielo si me escuchaba. Es solo una vez, Olivia, y todo esto se acaba, me decía, como si esa mentira pudiera lavarme el alma. Pero la verdad, la cruda verdad que ahora les escupo a la cara, es que una vez que cruzas esa línea, una vez que abres la puerta al infierno, es casi imposible cerrarla. Aquel primer encuentro, aquel primer trago amargo, no fue el final de la pesadilla, sino el mismísimo principio de mi caída. Libre. Sentí el sabor a hierro de la culpa en la boca, pero también, y esta es la confesión que más me duele, sentí un extraño pulso de vida después de tantos años de sentirme como un mueble viejo para Gonzalo. De repente, había un hombre que me tocaba, que me pedía, que me miraba. No con amor, claro que no, pero con una clase de atención. Y eso
Eso me confundió. Me revolvió el estómago de asco y al mismo tiempo me provocó un cosquilleo perverso que me hacía sentir viva, a pesar de la vergüenza que me quemaba las entrañas. Regresé a casa con el cuerpo tembloroso, la mente hecha un nudo. Gonzalo me recibió con una calma exasperante, con el dinero ya en la mano, como si hubiera hecho un excelente negocio. Ya ves, no pasó nada, me dijo, y me besó. Me besó, ese beso fue como una bofetada helada, como un sello en el contrato de mi propia perdición. Fue la confirmación de que algo sagrado, algo irrompible entre nosotros, se había hecho añicos para siempre. Y en ese instante, mi alma rota lo supo no sería la última vez. Una mujer que se atreve a venderse por la supervivencia de su gente, ¿qué más no haría? Ao principio, cada llamada de Gonzalo para arreglar otra cita me provocaba náuseas. El corazón se me aceleraba de pavor. Mis manos sudaban frío, pero el hambre de los niños, la amenaza del desalojo, el brillo en los ojos de Gonzalo cuando me mostraba los billetes, todo eso pesaba más, y una se acostumbra, ¿saben? Uno se acostumbra al miedo, al asco, a la humillación, o al menos se anestesia. Me descubrí, para mi propio horror, buscando aquello otra vez. No el acto en sí, jamás, sino la solución que traía. Era como si mi propio ser, ya no solo mi mente, sino mi cuerpo, estuviera clamando por repetir esa dosis de adrenalina, de peligro, de lo prohibido que prometía un respiro económico. Y me río por no llorar, de la ironía más cruel en lo que comenzó como un sacrificio desgarrador, una penitencia por amor. Poco a poco fue convirtiéndose en un camino que yo misma, en mis momentos más oscuros, parecía pavimentar. Cada encuentro era diferente, eso sí, a cada hombre traía su propia manera, su marca, si lo quieren ver así. Había quienes eran brutos y directos, otros que intentaban ser amables, algunos que solo querían la carne y se iban sin decir palabra. No les voy a dar detalles, porque esta no es una historia de morbo, pero sí les digo que aprendí a reconocer los pasos, los alientos, hasta el olor de cada uno de ellos, incluso en la oscuridad más profunda. Y lo más demencial de todo es que mientras más variaba la clientela, más se encendía una curiosidad retorcida dentro de mí, en como si cada cita, cada ser desconocido, me abriera una ventanita a un mundo distinto, un abismo al que me asomaba sin entender por qué. Me escucho hablar y hasta me parezco a otra persona, a una mujer que no conozco, que está contando una historia que jamás creí que sería la mía. Pero así fue, me encontré enredada en un juego siniestro donde cada partida era distinta, y en lugar de huir, de gritar, de patear, me dejaba llevar. El problema más grande no es caer, es acostumbrarse al suelo, y cuando uno empieza a acostumbrarse a esa variedad de humillaciones, a esa rutina de vender pedazos de una misma, ya no se regresa a ser la de antes. La Olivia que un día fui, la esposa de Gonzalo, la madre de sus hijos, esa ya no existía. Fue entonces cuando comprendí que lo que Gonzalo consideraba un mero negocio, un plan para resolver nuestras estrecheces económicas, ya estaba labrando un cambio profundo, oscuro y peligroso dentro de mí. Y créanme, ese cambio no fue fácil de tragar. Cada vez que regresaba a casa, después de esos encuentros clandestinos, era como llevar una parte oculta, una herida supurante que no podía confesar, ni a mis hijos, ni a mis amigas, ni a mí misma. Vivía con una doble vida que me estaba destrozando por dentro. Con el paso de los días, de las semanas, de los meses, yo ya no pintaba nada en mi propia existencia. Gonzalo era el que movía los hilos. Él hacía las cuentas, él hablaba con los hombres, él fijaba los precios, él arreglaba todo, y yo solo servía de producto, de objeto a entregar, con fecha y hora programada. Mi voz se había silenciado por completo, mis decisiones se habían esfumado. Él me decía cuándo, dónde y con quién. Y yo, como un autómata sin voluntad, simplemente obedecía. ¿Y saben qué es lo más irónico, lo más cruel? Que yo misma,
con el tiempo, me convencí de que esa situación era normal. Sí, yo, Olivia, la que un día soñó con un amor para siempre, la que creía en la santidad del matrimonio, me convencí de que aquello era lo correcto. Se los explico con una imagen que me tortura Anne. Era como tener un perro atado en el patio trasero de la casa. Al principio, el pobre animal forcejea, ladra con furia, muerde la cadena, hace un drama por su libertad perdida. Pero después de días, de semanas, de meses, de la misma tortura, ya ni se mueve, solo se echa en la sombra, rendido, como diciendo, pues ya, esta vez, mi vida, aquí me toca quedarme. Y yo me convertí en ese perro, rota, pero resignada. Lo peor es que hasta me sorprendía, a veces riéndome sola, en mis adentros, con una risa amarga y hueca. Mira nada más, Olivia. Me decía mi voz interna, de reina del hogar, de mujer amada, a mercancía con garantía incluida. ¡Qué joya de esposa resultaste ser! Por fuera, para el mundo, para el barrio, todo parecía perfecto. ¡Qué guapa la señora Olivia!, decían las vecinas, con un dejo de envidia en la voz. ¡Qué suerte la de Gonzalo con esa mujer! Y mira la ropa nueva de los niños, los zapatos que les compró, hasta el coche que compraron. Se ve que les va muy bien. Y yo por dentro me moría de vergüenza, con el alma desangrándose a cuentagotas. Pero claro, siempre con una sonrisa de esas de comercial de pasta dental, perfecta, intachable, porque así se juega este maldito juego de la hipocresía, ¿verdad? Y ahí va la ironía más pesada de todas, la que me rompe por dentro cada vez que la recuerdo. Yo aprendí a fingir ser feliz, a posar con alegría mientras Gonzalo, mi verdugo silencioso, presumía nuestros nuevos logros materiales. En secreto, y esto es lo más perturbador, hasta había momentos en que ese juego me daba un respiro, una pausa de mi propia agonía, como si la cadena que me ataba empezara a sonar con música de fondo, una locura total. Así que sí, aquello se volvió una rutina bien establecida. Él cerraba los tratos como el buen negociante que se había vuelto y yo cumplía, como quien paga los recibos del agua y la luz. Y los dos, actuando de pareja ejemplar, ejemplar, sí, pero de zoológico, porque yo ya me sentía como un animal en exhibición, mirando a los curiosos a través de los barrotes invisibles de mi jaula de oro. Y claro, en el barrio, todos tenían ojos de halcón, porque la gente no es tonta. ¿Saben? Cuando una familia que hasta ayer vivía contando monedas para comprar la tortilla, de repente aparece con carro del año, con ropa de marca para los niños, con la casa pintadita y hasta con viajecitos de fin de semana. Nadie piensa en Dolly Moo, que es, seguro que a Gonzalo le dieron un aumento o encontró un nuevo trabajo honesto. No, lo primero que se viene a la mente es Engem. Aquí hay gato, encerrado, algo raro está pasando. Y ahí estaba yo, sonriendo en la tienda, con la bolsa del mercado llena, pagando en efectivo, mientras las vecinas, con los ojos bien abiertos, hacían sus cuentas mentales. ¿Cómo le alcanzará? ¿De dónde sacan tanto dinero? Y yo, con una punzada en el pecho, pensaba, ansí supieran con que estoy pagando todo esto. Se les atoraría la tortilla en la garganta y vomitarían el chismorreo. El colmo de la ignominia era escuchar a las señoras decir, con una envidia mal disimulada, qué suerte tiene la Olivia, ¿eh? Gonzalo sí que es responsable, siempre viendo por su familia al responsable Angán. El único recibo que mi responsable marido pagaba era el de los condones, y aún así se llevaba el crédito de esposo ejemplar, de padre de familia intachable. Yo pasaba por el mercado con la bolsa repleta y todos me saludaban, me sonreían, como si yo fuera la mismísima reina del barrio. Reina, sí, pero ¿reina de qué? De la hipocresía, de la fachada perfecta, porque detrás de cada saludo, de cada sonrisa forzada, yo sentía el cuchicheo,
el murmullo de las lenguas viperinas. Esa mujer ya no lava casas, lava culpas. Escuchaba en mi mente una voz cruel que se negaba a silenciarse. Así que, mientras ellos me miraban con admiración y envidia, yo me tragaba la vergüenza, bocado a bocado, con una sonrisa bien ensayada, porque en este mundo cruel, si no saben tu precio real, si no conocen el costo de tu dignidad, entonces creen que tienes un valor que no posees. Era mi armadura, mi defensa contra el juicio de todos, incluso del mío propio. ¿Y saben qué es lo más devastador? Lo que te mata en vida, que llegaba la noche, esa noche en la que Gonzalo se acercaba a mí en la cama, y yo ya no sentía nada, absolutamente nada. Era como si me estuviera tocando un cajero automático. Mete la tarjeta, saca el dinero. Sin emoción, sin conexión, sin amor. Amor. Esa palabra, ese sentimiento, ese cabrón, ya no sabía ni qué era. Yo me quedaba con la mirada perdida en el techo oscuro, la mente en blanco, y me preguntaba, ¿de verdad me casé para esto? ¿Para abrir las piernas a desconocidos? Y luego acostarme al lado de un hombre que aplaude mi desempeño como si fuera mi maldito manager personal. Y lo más cínico de todo, lo que me hacía hervir la sangre hasta el punto de la náusea, era que él, con su voz suave y convincente, me decía, lo haces por la familia, Olivia, somos un equipo, mi amor, equipo, equipo, mis ovarios, porque yo era la jugadora, el balón, la cancha y la portería al mismo tiempo. Él, mi querido marido, solo se sentaba cómodamente en la banca, esperando la victoria, esperando el premio, esperando el dinero que yo, con mi cuerpo, le traía. Cada vez que un cliente se marchaba, yo corría al baño, me miraba en el espejo y sentía unas ganas terribles de escupirle a mi propio reflejo. Pero luego, la voz interna, esa que ya se había acostumbrado al papel, me decía, tranquila, Olivia, sonríe, sonríe, porque afuera todos creen que vives un cuento de hadas, que eres la mujer más afortunada del mundo. Y sí, el cuento era real, pero en vez de princesa, yo me había convertido en la bruja que se tragó su propia dignidad, en el monstruo que vendió su alma por un puñado de billetes. La Olivia que un día soñó con ser amada y respetada, había muerto, y en su lugar solo quedaba una sombra vacía, una mercancía con fecha de caducidad. Y lo peor era que no sabía cómo ni cuándo esta tortura iba a terminar. Un día, lo que yo más temía en este infierno disfrazado de normalidad, pasó. Mi Jumeir, mi Santiago, que ya tenía 15 años, y la mirada más aguda de la casa, agarró el celular de Gonzalo. Mi marido lo había dejado olvidado en la mesa de la cocina, así, a la vista de todos, como si la verdad no quemara. Y ahí, con esa pantalla, brillando en la penumbra, se iluminó todo. ¡Pum! Los mensajes, las fotos, los nombres de los hombres, las citas programadas, el dinero pactado, todo era como si el mismísimo diablo hubiera puesto un foco sobre mi vida, oculta, sobre mi vergüenza. Yo vi la cara de Santiago, y les juro, por lo más sagrado, que esa cara nunca se me va a borrar de la memoria. Era una mezcla de horror, de asco y de una traición tan profunda que parecía que la vida se le había ido de los ojos. Me miró, gente, me miró como si no me conociera, como si yo fuera un monstruo que acababa de salir de su peor pesadilla. Y no dijo nada, ni una palabra. Ese silencio fue peor, mucho peor, que cualquier grito, que cualquier insulto, que cualquier bofetada. Porque cuando un hijo, la carne de tu carne, deja de hablarte, deja de mirarte igual, es como si te arrancaran el corazón con una cuchara oxidada, sin anestesia. Después de eso, poco a poco, los dos empezaron a alejarse de mí, a los dos, mis hijos. Menos abrazos, menos preguntas, menos risas compartidas, menos y todo. La casa se llenó de un silencio que dolía, que apestaba a juicio y a condena. Yo los escuchaba, a veces cuchicheando con Gonzalo a solas, en sus cuartos, en el patio, como si él fuera la víctima, el pobre hombre engañado y traicionado, y yo la vergüenza de la familia, la mancha imborrable.
Mi alma gritaba, ¿será que un día me van a entender? ¿Será que algún día van a saber que no era placer, que era necesidad, que lo hice por la pinche deuda que su padre nunca supo pagar, por mantenerlos a ellos con un techo y un plato en la mesa? Pero claro, los hijos no ven eso. Los hijos solo ven a la mamá que se ensució, la que cruzó la línea, la que ya no es la misma, y esa mancha, esa no sale ni con el jabón más potente, ni con 1 millón de lágrimas. Esa se queda pegada a la piel, tatuada en el alma. ¿Y saben qué fue lo más cabrón de todo esto? Lo que me terminó de partir en dos, que un día, mientras los veía jugar con la ropa nueva que yo había pagado con mi cuerpo, me cayó el 20, me cayó la ficha de golpe y la realidad me escupió en la cara. Yo ya no era esposa, ni amante, ni siquiera mujer. Era como una contadora, sí, pero una contadora de carne y hueso, con la piel marcada y el espíritu roto. Mi cabeza se había convertido en un registro, una lista interminable. Anotaba mentalmente quién me iba a usar ese día, cuánto dinero entraba, qué deuda se pagaba con cada encuentro, cuántas humillaciones más me quedaban por aguantar. Y con Gonzalo pues ya no había ni siquiera un beso que sonara a verdad, ni una caricia que sintiera un mínimo de amor. Él me miraba como si yo fuera una especie de cajero automático, con piernas, un objeto que le dispensaba dinero cuando lo necesitaba. Llegaba cansado del trabajo o fingía que lo estaba, y se tiraba en la cama como si yo no existiera, como si la cama estuviera vacía, y yo ahí, a su lado, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, pensando, y este es el mismo hombre que me pidió casarme hace tantos años, jurándome amor eterno. ¡Qué pinche ironía! ¿No? Yo me regalé entera, me dejé pisotear y usar para mantenerlo a flote, para salvar su fachada de hombre proveedor, y él me veía como si yo fuera nada menos que nada. Me acuerdo de noches enteras en las que lo escuchaba roncar a mi lado, un ronquido que era el sonido de su paz, mientras yo tenía un hoyo en el pecho, un vacío que no se llenaba con nada. No era solo tristeza, no, era una mezcla de rabia contenida, de una soledad que cortaba el aire y de una resignación tan profunda que te quita las ganas de vivir. Era como cuando compras un boleto para una película bien mala y no hay reembolso, te quedas hasta el final, pero maldiciendo cada minuto, cada escena, solo esperando que se acabe, pero sabiendo que cada segundo es una tortura. Lo más triste y lo que me rompía en pedazos el corazón es que mis hijos ya empezaban a notar esa distancia, esa grieta que se había abierto en nuestra familia. No es que supieran con detalles lo que pasaba, no, la verdad es que eran demasiado pequeños para entender la podredumbre, pero se olía, se sentía en el aire pesado de la casa, en el silencio opresivo que nos envolvía. Ellos entraban a la sala, veían la tensión en mi cara, la indiferencia de Gonzalo, y el ambiente estaba tan cargado que mejor se iban rápido a sus cuartos, a refugiarse en su mundo de juegos. Era como si todos viviéramos bajo el mismo techo. Sí, pero cada quien cargando un secreto diferente, una vergüenza distinta. Y ahí, en medio de esa atmósfera cargada de verdades a medias, fue cuando de verdad pensé, ya no queda nada, ni amor, ni respeto, ni ganas de seguir así, pero ¿saben qué? Yo todavía seguía ahí, con la cadena al cuello, aguantando, por costumbre, por miedo a lo desconocido. Y ese aguantar sin sentido, fue lo que me terminó de romper por completo. Pues al día siguiente de la revelación de mi hijo, ya tenía todo marcado, como un calendario de citas con el diablo. Esa noche llevaba 3 seguidos, uno tras otro, sin descanso. Mis piernas ya ni las sentía. Mi boca estaba seca y mi alma. Esa ya se había ido de vacaciones a algún lugar lejano. Y justo con el tercero, con ese último hombre, me pasó la peor humillación de todas. El tipo termina, se sube los pantalones con esa cara de satisfacción barata, de superioridad asquerosa, y me suelta, así, sin más, como quien comenta el clima. Pues sí, mija, la neta besas rico, te mueves bien, pero allá abajito, uf, hueles fuerte, ¿eh? Deberías cuidarte más si vas a cobrar. En ese momento
Gente, sentí que la sangre me hervía, una rabia que nunca antes había conocido, una furia que venía desde lo más profundo de mi útero, desde lo más elemental de mi ser. ¿Oler fuerte? ¡Claro que sí! ¿Cómo carajos quería que oliera a rosas si llevaba 3 seguidos en la misma noche? Sin un respiro, sin una maldita pausa, le contesté, con la voz quebrada pero llena de veneno. ¿Y cómo carajos quieres que huela a rosas si llevo 3 seguidos en la misma noche? Imbécil, ¿qué crees que soy? Un perfume de esencia finas. Cerdo, lárgate de aquí. La grité que era un cerdo que se fuera al infierno, y le cerré la puerta en la cara con un golpe seco que resonó en toda la casa. Mi mechí aubá. Cerré la puerta de golpe, y me miré al espejo y sentí asco. Mas não de mim, não só de mim. Sentí asco de todo de Gonzalo, que me había puesto ahí, que me había vendido como un pedazo de carne, de ese tipo asqueroso que se creía con derecho a opinar hasta de mi olor, de mi esencia más íntima, y sí, también sentí asco de mí misma, por haber aguantado tanto, por haberme permitido llegar a ese punto, por haber dejado que me pisotearan de esa manera. Me senté en la taza del baño, con la cara entre las manos, y las lágrimas se mezclaban con el sudor y la vergüenza. En ese momento, en la oscuridad de ese pequeño cuarto, pensé, ya no es cuestión de dinero, Olivia. Esto es torturan. Es la tortura más cruel que te puedes imaginar. Y la peor parte, lo que me lava la piel, es que sabía que al salir de ese baño, Gonzalo no iba a preguntar cómo estaba, ni cómo me sentía, no. La única pregunta que saldría de su boca sería, ¿cuánto dejó el tipo? Ese día, gente, entendí, con una claridad dolorosa, que no era esposa, ni mujer, ni siquiera un ser humano para el solo. Era una mercancía, una moneda de cambio a un objeto sin valor, más allá del dinero que podía generar. Y lo más cruel de todo es que me había dejado llevar a ese punto, creyendo que lo hacía por amor, por la familia, por mis hijos. Ahí, parada frente a mi reflejo, con la cara limpia y el alma apagada, yo me sentí la más baja de todas las criaturas. Una puta de la peor especie, ansí, lo digo así, con esa palabra cruda y fea, porque así me sentí. Así me hicieron sentir. No es elegante, no es bonito, no es lo que nadie quiere escuchar, pero es la verdad que me comía por dentro, que me estaba pudriendo viva. Me vendieron, me usaron, y mi propio marido, el hombre que juró amarme, fue el que puso el precio, el que me entregó al mejor postor. Me acuerdo cómo me repetía a mí misma, una y otra vez, hasta la saciedad, que era por la familia, que era por los niños, que era por no quedarnos en la calle, por no perder el techo, y me creí cada mentira que él me contó con su voz calmada, cada promesa de que sería solo una vez, de que era por nosotros, por nuestro futuro. Me lo creí hasta que me miré al espejo, justo como ahora, y no me reconocí. La mujer que vi no era Olivia, era una sombra, una caricatura, una que había negociado su cuerpo, su nombre, su alma, por unos cuantos billetes. Ahora, con la rabia todavía viva, todavía ardiendo en mis entrañas, me permito sentirme víctima, sí, víctima hasta la médula de los huesos, porque sí, lo acepto, fallé, me equivoqué, me dejé arrastrar al abismo, y me avergüenzo con cada fibra de mi ser de lo que hice, pero también quiero, exijo, que quede claro que no caí del cielo sola. Me empujaron, me empujó, con su voz suave, con la necesidad maquillada de salvar la casa, con la promesa podrida de un futuro mejor. Y yo, jodida de amor y de miedo, me lancé al vacío. Me humillaron, me llamaron nombres, me trataron como basura. Y lo peor fue aprender a creerles, a creer que no valía nada más que aquello, que mi lugar era bajo, servicial y barata. Pero ese pensamiento, esa idea de no valer nada, me rompió más que cualquier cuchillada, más que cualquier golpe. La autoestima hecha trizas, la dignidad hecha pedazos. Te duele cada día porque te mira desde la misma cama donde sucedió todo. Y aún así,
y esto lo digo con la garganta apretada y la voz ronca, hay una rabia que no me deja hundirme del todo, una rabia contra él por haberlo propuesto, por haber siquiera pensado en tal aberración, una rabia contra mí por haber aceptado, por haber permitido que el amor, el supuesto amor, se convirtiera en un contrato asqueroso. Esa rabia fea y caliente es lo único que a veces me impulsa a no desaparecer del todo, a no dejar que la oscuridad me trague. Es la llama que me recuerda que todavía estoy viva, todavía hay algo que rescatar de estas cenizas. Mi historia es una cicatriz que no sana, la cruda verdad de cómo el amor se pudre hasta ser un negocio repugnante. Comprendí que la miseria real no es carecer de plata, sino perderse a una misma por miedo, por un hombre que te usa como mercancía. Nunca dejen que nadie les diga que su valor está en su cuerpo. Si esto te resonó, cuéntenme en los comentarios qué harían ustedes en mi lugar. Compartan para que más mujeres despierten y no se pierden.